Bien, continuamos en edición nocturna con un tema que puede resultar extraño a mucha gente, pero es un tema que asedia permanentemente a todo ser humano. El miedo al futuro, el miedo al fracaso, el miedo a no llenar su cometido, el miedo a muchas otras cosas, el miedo a no poder llenar las expectativas de tu familia o las expectativas profesionales que uno tenga después de una larga carrera como estudiante. El año 2000, yo quiero insistir en esto, el año 2020 nos presentan una serie de interrogantes a los dominicanos, y es ¿qué puede pasar? Y va a ser un proceso totalmente diferente a los anteriores, porque se van a decidir, existe la posibilidad de que tengamos que votar varias veces, ¿no? Tal vez tres. Tal vez tres. Vamos a votar en febrero, el 16, para escoger todas las autoridades municipales. Eso va a producir un cambio en muchas de la forma de vivir de mucha gente y expectativas de mucha gente. Y después, en mayo, apenas 2 meses después, vamos a tener que votar nuevamente para escoger el Congreso y para escoger también a los miembros del Poder Ejecutivo, es decir, presidente y vicepresidente de la República. ¿Qué puede generar eso en una población que se siente de alguna manera insegura por los bajos niveles de tecnificación y de seguridad que existe en la mayoría de los trabajos, especialmente en el sector público? Bueno, yo creo que ciertamente la inestabilidad política, los enfrentamientos, la forma de enfrentamiento, las discusiones que hay en torno a los nuevos instrumentos y métodos, crean mucha incertidumbre, crean mucho temor, los cuales tienen efecto en muchos órdenes. Por ejemplo, en el orden económico, quiero hacer referencia a un temor que ya ha expresado la señora embajadora de los Estados Unidos en el país, Robin Bernstein, que ha señalado recientemente que hay un grupo de inversionistas, yo estoy seguro que no solo internacionales, sino nacionales, que han parado una acción de inversión en función del temor que crea la inestabilidad y lo que pueda pasar, la incertidumbre que hay en torno a lo que pueda pasar. Ella lo dijo ella lo dijo en su idioma, en inglés, pero quizás también pudo haberlo dicho en mandarín. Sí. Ese es el temor de ella. Ese es el temor de ella. Yo no creo que sea el temor de otro funcionario, de inversionistas, sino el temor de ella. Sí, como mira, representante. Realmente hay muchas expectativas, temores y expectativas, ¿verdad?, con el 2020. Primero, como usted decía, porque vamos a ver por primera vez 2 elecciones, habíamos visto separadas elecciones, pero con periodos largos, ¿verdad?, de 2 años de diferencia. Pero ahora en un mismo año vamos a tener 2 o quizá 3 si hay una segunda vuelta. Entonces hay muchos temores. En primer lugar, porque mucha gente ha manifestado que quiere cambios. Entonces no sabe si lo que va a ocurrir, si la forma en que la gente va a reaccionar, va a producir cambios. Los cambios que la gente espera, lo que cada quien de manera individual. Cambio habrá porque el presidente de la República no es candidato, ¿no? Comenzando por ahí, ¿verdad? Comenzando por ahí. Pero la gente, como tiene esas expectativas, piensa que si de verdad habrá cambio o no habrá cambio. Y en los sistemas, utilizar sistemas mecanizados como los equipos estos que se hablan, hay muchas incertidumbres. En primer lugar, porque nosotros tenemos todavía una población votante muy amplia que no está tan tecnificada como aparece o que se hace creer cuando hablamos de la República Digital. Pero no es así. Entonces, pero ese ha sido un gran avance, yo pienso. Sí, no, yo digo porque pero lo que pasa es que la República Digital está muy dirigida a los espacios educativos. Y los que no están en los espacios educativos como adultos, que ya se les fue el tiempo, lo que fuere, es decir, no están tan tecnificados. Entonces, ese temor de que de nuevo podamos tener dificultades con los equipos, y si no es así, porque hay que contar demasiado, principalmente a las municipales, que son miles de votos por no sé cuántos, esos temores crean incertidumbre, y la gente, como es una experiencia nueva,
¿cómo lo vamos a resolver? Ahora, yo creo que el temor que pueda existir con relación a febrero, que evidentemente son muchos, tiene que ver con el hecho de que ese día los dominicanos van a votar para escoger casi 4.000 autoridades municipales en los 158 municipios del país, pero ocurre que esos 4.000 autoridades que vamos a escoger, lo escogeremos entre alrededor de 30.000 postulantes, ¿no? Es decir, que más de 20.000 personas quedarán sin lo que desean. Y eso puede ser catastrófico desde el punto de vista familiar para mucha gente, ¿no? Desde el punto de vista personal. Pero eso es un riesgo que la gente asume, ¿no? Claro. Y cuando uno no asume ese riesgo. Nuestro sistema político, con todo y lo que hemos avanzado en términos de la modernización del sistema electoral, todavía adolece de una debilidad intrínseca, estratégica, como se le quiera llamar, y es que todavía el aparato administrativo del Estado, en términos de personal, no está completamente institucionalizado. Se han hecho avances en términos de la carrera administrativa, en términos del servicio civil, pero es un avance casi como a cuentagotas. ¿Qué significa esto? Que todavía, lamentablemente, la política que se desarrolla en nuestro país es una política en la cual los partidos fundamentalmente dependen de oferta de empleos públicos. Luego, ahí el miedo tiene otra expresión, ¿no? Sí, perder. Ahí hay un potencial, ¿verdad?, de miedo, porque el miedo a perder, cambio, ¿no? Un cambio implica que tú pierdes tu empleo, lamentablemente. O pierde la oportunidad de crecer también, mucha gente piensa eso. Por ejemplo, el que es diputado y se postula para senador y pierde, lo que ha perdido es un ascenso. Y bueno, perdió todo porque ya no es diputado. No puede ser quedar como diputado tampoco. ¿Y el discurso de los políticos, cómo contribuye al miedo de la sociedad? Yo creo que el discurso a veces subido contribuye de tono negativamente porque, como tú acabas de decir, lo regular es que se ha subido de tono, expresan una escasa voluntad de dialogar, una actitud de enfrentamiento. Una ausencia de contenido. Sí, la ausencia de programas y más bien la cuestión fundamentada en las personas. Yo creo que ese es un elemento que genera incertidumbre, que genera inestabilidad, esos enfrentamientos, y ciertamente es un factor que hay que colocar en la mesa como uno de los elementos de preocupación y de incertidumbre en nuestra sociedad. Sí, genera esa incertidumbre principalmente en los votantes, porque lamentablemente nuestros políticos o la clase política ha desarrollado toda su proyección, no en base a sus potencialidades, sino a las debilidades del otro. Es decir, ¿cuáles son tus potencialidades? ¿Qué tú piensas o crees puedes hacer con relación al país? ¿Cuáles son los puntos nodales que tú consideras que se deben tomar en consideración? Que podría dar confianza al votante, decir, bueno, pero mira, este candidato está mostrando interés en esta área que es un punto importante, pero si lo que estamos constantemente buscando las debilidades del otro candidato para reforzar esa debilidad y quizás esperando ello que con eso contribuya a fortalecerse a sí mismo porque aquel se debilita, eso crea mucha incertidumbre en la gente porque no sabe realmente, y él que propone. Entonces, eso es un elemento también que contribuye a esas incertidumbres que se dan de manera colectiva en procesos electorales. Igual que sea automatizada la votación, que sea manual, aquí va a haber personas que van a plantear una oposición a los resultados. Cuando una conducta se hace permanente, se crea lo que se llama una adicción, ¿no? Sí. Ya sea al alcohol. Sí. Hay una adicción al miedo, al temor en el país, porque yo veo que hay gente que vive permanentemente temerosa, ¿no? Y le tiene miedo hasta su propia sombra.
Y Bueno, hay situaciones que hacen que realmente uno le tenga miedo hasta a su propia sombra. Uno de esos es el asunto de la delincuencia. A veces si hay alguien que usted va caminando por un lugar y alguien viene siempre detrás de usted dice, bueno, ¿y quién es que viene detrás de mí? Es decir, el no poder controlar las cosas, eso es lo que provoca ese tipo de incertidumbre o de temor. Y la población nuestra, lamentablemente en nuestro país, nosotros tenemos como pocas cosas que nosotros creemos que tenemos control de ellas. Ahora, yo creo que el miedo, cualquiera que sea el miedo, y cualquiera que sea lo que lo motiva, pero yo creo que el miedo que tiene que estar relacionado íntimamente con la seguridad personal, la seguridad física. Uno no la ve, puede verla al doblar de la esquina, ¿no? Porque o allí está muy oscuro, no hay bombillo, ahí han matado a 2 personas. Yo sé que ahí hay algo que produce miedo, pero yo creo que el miedo es a lo incógnito, ¿no? A lo que yo no sé qué va a pasar y solo lo puede decir el mañana. Vamos a hablar de ese tema ya en la parte final cuando regresemos después de la pausa. Bien, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche, el temor a lo desconocido, el temor a lo que puede suceder mañana. Yo pienso más que el miedo a lo físico, ¿no? A una dolencia física, que me golpeen, que me maltraten, que me torturen, que me asesinen, que me asaltan. El miedo a lo desconocido, a lo incógnita, ¿no? ¿Qué pasará mañana? Es lo que realmente paraliza a una sociedad. Bueno, Sí. sí. Yo creo que debemos tener en cuenta lo siguiente, que también el afán de uno controlar el miedo, el control del control, eso puede ser la manera más fatal de producir miedo. Ahora mismo ya no es la sociología la que me está soplando cosas en los oídos, sino algunas lecturas que yo he hecho de filosofía oriental, que propone que en efecto una de las adicciones de las cuales el ser humano debe liberarse para vivir mejor es la de querer controlar. Y entonces sugiere que uno debe dejar que las cosas y la vida fluya y fluir con ella. Y que las cosas pasen, ¿no? Sí. Bueno, pienso que sí, el temor está anidado en el hecho de desconocer lo incógnito, pero también a veces se fundamenta en cosas que uno cree que puede pasar. Hay un aspecto que yo entiendo está muy relacionado con el temor de la población, es el problema del tránsito. Yo acabo de hacer un artículo sobre ese tema. Ahí en ese caso mucha gente sale a la calle porque tiene que salir en un vehículo o en una guagua, en lo que sea, pero tiene temor, la gente tiene temor a salir porque sabe que qué cosas pueden pasar, que de hecho se dan por la conducción temeraria de un chofer u otro. Se producen discusiones y esas discusiones dan lugar a enfrentamientos a veces que han tenido desenlaces muy negativos. En la calle puede producirse un accidente, es decir, que no solamente es lo incógnito, sino en función de cosas que ya la gente sabe y que teme ser víctima de... Son posibilidades reales protagonista, de que pase. exactamente, Sí, de esa situación. pero uno tiene la posibilidad de desviarse por el sitio donde hay mucho tránsito. Pero ¿cómo uno evade el destino? Bueno, Me Es llamó difícil. la atención que usted ahorita decía que ahora como que ese fenómeno se siente más, pero la gente, el del temor de la gente, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué hay en el mundo actual que no exista antes? Bueno, Nos hay quedan 2 minutos. Sí, hay un sociólogo, bueno, murió desafortunadamente hace 3 años, alemán, Erich Beck, que planteaba, él llamaba la sociedad del riesgo. O sea, en la sociedad actual, no solo en República Dominicana, sino a nivel internacional, se han dado toda una serie de fenómenos
que no podría yo por el escaso tiempo enunciar, pero bueno, uno de ellos es el desastre climático que estamos viviendo. Exacto. Entonces, toda una serie de acontecimientos que se han precipitado conducen a ese estado anímico. Ese es de ahora, temor. perdón, el mayor de los riesgos. Sí, Y es un riesgo que lamentablemente, si no se aborda globalmente, si no hay un acuerdo entre las naciones y cada una sabe lidiar con el abandono o el sacrificio de intereses particulares, no nos va a ir bien. claro, y el afectado va a ser el ser humano. Licenciada, nos Eso, queda un minuto. hay un temor que está realmente fundamentado en eso, porque los acontecimientos que han estado ocurriendo con relación a nuestro planeta y nuestro cambio climático nos conducen hacia un desastre si no tomamos las medidas pertinentes. Entonces, hay un temor principalmente de los ciudadanos que no podemos controlar u obligar a que los dirigentes mundiales tomen las decisiones correctas. Ahora, tengo la impresión de que el único control efectivo contra el miedo, cualquiera que sea este miedo, es Dios, pero ese será un tema para otro panel, así que Trae estén teólogo. preparados Trae teólogo. Sí. Así que le estoy muy agradecido por la amabilidad de haber aceptado nuestra invitación y esperamos que los amigos televidentes hayan disfrutado de este tema y los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces. Licenciado.